Hincha de Universidad de Chile, amante de la cerveza, apasionado, historiador y doctor en Derecho. Fue alumno de Mario Góngora y Sergio Villalobos. Fue alumno y discípulo de Jaime Guzmán. Tiene una larga carrera académica, en donde se ha desempeñado en distintas universidades, hoy principalmente en la Universidad San Sebastián. Autor de numerosos libros y conocido también por sus columnas en La Nación, Revista Ercilla, ¿Qué pasa?, La Hora, Capital y El Mercurio. Fue militante de la UDI y hoy del Partido Republicano. Un hombre de derecha. Y hoy nos viene a hablar de los desafíos de su sector y, por supuesto, de Chile. Gonzalo Rojas Sánchez, bienvenido a Crónicas de Wilson. Vicente, muchísimas gracias por tu invitación. Tengo que hacer dos precisiones porque tú sabes que los universitarios somos puntillosos. Muy bien. La primera es que yo no soy hincha de la U, yo soy la U. La U no tiene hinchada. Sí, hinchada hay una sola, pero nosotros somos constitutivamente azules y por eso, fíjate, hoy día estoy yo vestido del modo que corresponde. Las otras precisiones son menos importantes y es que en realidad yo no fui alumno ni de Mario Góngora ni de Jaime Guzmán. Tengo que precisarte eso. Pude estar unas pocas veces con don Mario. Lo fui a ver para pedirle algunas cosas, pero nunca fue mi profesor en una asignatura formal de licenciatura en Historia. Y después de Jaime Guzmán, soy un discípulo de la tercera fila y en realidad tampoco fui alumno de un curso formal, sino que él me tomó el examen de grado. Y claro, ese es un momento muy importante en la vida de una persona. Así que en cierto modo pude ser alumno. Él fue muy exigente, muy duro conmigo en el examen de grado, muy justo. Y tenía que serlo, y por eso fue muy duro, porque yo anduve más o menos nomás en el examen de grado en Derecho. Así que con esas dos precisiones, feliz de estar acá, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das, y está bien que me hayas definido como un amante de la cerveza, pero tampoco es que ese amor signifique que 24 horas al día yo esté pegado al tubo. No tengo un cervezoducto que me abastezca continuamente. Me gusta mucho tomar cerveza 1 o 2 veces a la semana con exalumnos, con amigos, pero quizás no sea lo que más me caracteriza de todo lo que has dicho. Oiga, profesor, vamos a lo importante de esta conversación. ¿Qué pasa con la U? ¿Qué ha pasado con la U los últimos años? Que no asoma cabeza, pareciera, ¿o no? Y sobre todo con Colo-Colo, que hace ya varios años que no le puede ganar en un superclásico. Bueno, respecto de ese otro equipo, yo no voy a hablar porque no conviene en estos momentos. Este programa va a salir al aire pocos días después de que haya tenido lugar aquel acontecimiento, y ese acontecimiento, aunque nos ayudó a nosotros porque dejó a Coquimbo con imposibilidad de alcanzarnos, es un acontecimiento al que prefiero no referirme, lo miro a distancia. Son todos los problemas de la U muy serios. A mí me gusta mirar las cosas que pasan dentro de la cancha. Estimo que el fútbol es la más alta manifestación de la cultura humana. Esto muchas veces la gente me mira y me dice es completamente cucú, porque combina la ética, la lúdica, la estética y la bélica como ninguna otra actividad humana las combina. Por ejemplo, el rugby es un deporte muy bonito, pero tiene excesiva bélica. El fútbol tiene una bélica adecuada a los mismos niveles de la estética, la lúdica y la ética. Entonces, lo que pasa dentro de la cancha es lo que me preocupa a mí, no lo que pasa con los dirigentes. Yo nunca me he metido en cuestiones dirigenciales, aunque hay un tipo que se llama Gonzalo Rojas y que ha sido importante dirigente de la U. Yo no tengo nada que ver con ese Gonzalo Rojas. A mí lo que me sucede dentro de la cancha son dos cosas. Una, la carencia completa en los últimos 4 años de un patrón de juego. La U era un equipo habitualmente, sobre todo lo culminó así con la era Sampaoli, muy agresivo, de posesión de pelota y ojalá de manera muy vertical, lo cual significaba no jugar ni con 1, ni con 2, ni con 3 delanteros, pero sí jugar con volantes que abrieran mucho la cancha, con laterales que subían, el Mati Rodríguez en su mejor momento, en fin. Ese patrón de juego está completamente perdido porque la sucesión de entrenadores, ¿cuántos son en los últimos 4 años? 9, 10 entrenadores entre interinatos y titularidades, hace que sea imposible. Hoy día creo que Miranda está dando con
con una solución interesante, el rombo. El rombo significa que Ojeda queda muy expuesto, por supuesto, si los dos externos, Osorio y Poblete, no cierran bien. El patrón de juego es lo que más me preocupa. Y después ese patrón de juego, segundo punto, tiene que ser desempeñado por jugadores de calidad. Y han llegado a la U en los últimos años jugadores de nivel muy mediocre. Yo estaba sacando la cuenta anoche de los 8 jugadores que deben irse de la U, y creo que con esto ya no lateo más a la gente que dice, pero llamaron a este tipo para hablar de la U. Bueno, pero fue la primera pregunta que recibí. Yo creo que tienen que irse de la U. Hay que vender a Osorio, ¿eh? Yo creo que hay que vender a Osorio ahora ya. Ustedes miran, pero ¿cómo? Pero si Osorio tiene que quedarse 5 años en la U, no hay que venderlo ahora ya, porque si nos ofrecen 5 o 6 millones de dólares es la única manera de reforzar el equipo, y eso significa echar a Ignacio Tapia, al Morales Chico, el que juega de volante central, a Brun, a Pablo Aranguis, que cada vez juega peor y cada vez tiene más mal genio, a Junior Fernández, a Ronnie Fernández, a Gallego y a Jason Vargas. Son los 8 jugadores que, si Gonzalo Rojas fuera Sebastián Miranda, les diría muchísimas gracias, búsquense otro club. No sé quiénes de ellos tienen contrato pendiente y cuáles no, porque necesito reemplazarlos con, si entran 5 millones de dólares a la U, eso permite comprar 6, 7 jugadores de un nivel aceptable, repatriar algunos ex azules y tener un plantel que pueda seguir un patrón de juego de acuerdo a la calidad individual de los jugadores, porque tampoco le puedes pedir a Ronnie Fernández más de lo que hace. Es un jugador lamentable para el funcionamiento de cualquier equipo, lamentable por su agresividad torpe, lamentable por su unilateralidad en el juego, lamentable por su carácter siempre agresivo con todo el mundo, por de pronto pelearse con el arquero titular de la U. Así que yo creo que la cosa va por ahí, pues, a recuperar un patrón de juego que puede ser el que hoy día está exhibiendo Miranda, puede ser otro, y tener jugadores que lo puedan interpretar, porque hasta ahora hemos traído media docena de mediocres por año. Oiga, profesor, y ahora siguiendo con los temas importantes. Oye, esto era muy importante. Lo que pasa es que no es lo que nos convocaba, pero es muy importante. Por eso mismo. Y bueno, yendo también más a lo contingente, a nivel político, digamos, ¿qué explicación usted le da al deterioro de la política y del espacio público que es tan evidente cuando uno compara, digamos, los políticos de hace 20, 30 años atrás con los actuales, o la gente que participa de la política? No hay que ser político formal, digamos, sino que uno puede participar desde otros roles. ¿Qué explicación le da a esto? ¿Qué ha pasado en Chile que ha habido un deterioro tan manifiesto y tan fuerte? Que no se asume la política como una profesión. Fíjate lo que significa la palabra, estar a favor de una fe. Profesar. Una profesión es que uno está a favor de una fe. Cuando digo esto no me refiero a que los políticos deban ser ni creyentes, ni tampoco completamente estructurados en una ideología. Lo que quiero decir es que una profesión siempre implica el conocimiento de un cuerpo de habilidades específicas. El abogado y el tornero, el agromensor y el arquitecto. Unas habilidades específicas. ¿Usted, señor, es agromensor? Sí. Usted aprendió una determinada cantidad de cosas. Bueno, los políticos solían ser personas, como tú bien dices, quizá hasta 20, 30 años atrás, en su mayoría, no en su totalidad, que adquirían un conjunto de habilidades profesionales específicas. Cuando uno analiza los congresos de los últimos 30 años, y en particularmente los últimos 2, este es menos malo que el anterior. El anterior es el sumum de lo malo. Uno se da cuenta que han llegado a posiciones de ejercicio de la política personas que no son profesionales de la política. Claro, esto podría parecer muy democrático en el sentido de, qué bueno que cualquier persona puede acceder al Congreso o a una convención constituyente. Puede parecer muy democrático, pero si la democracia representativa consiste en que le otorgamos capacidades específicas a unas determinadas personas, es porque deberíamos reconocer en unas determinadas personas la preexistencia de esas capacidades. No es que nosotros se las entreguemos por elegirlo. Usted entonces, Florcita Motúa, queda tocado con la varita mágica del
hacer bien la política por el hecho de que fue electo con el 1, y tanto por ciento. Usted, Pamela Giles, queda dotada con la varita mágica de poder hacer bien la política porque fue electa con una alta mayoría. Me da lo mismo si fueron electos con alta o baja mayoría. Son personas que por venir o del mundo de las artes, o del mundo de la comunicación, o del mundo del deporte, o del mundo de otras profesiones, todas muy legítimas las que he mencionado, pero carentes de las habilidades, de los conocimientos, de la experiencia específica para ser políticos, cuando tienen que ejercer esa profesión, son inhábiles. Y esto tiene que ver, termino mi comentario al respecto, Vicente, con que a los partidos políticos les ha interesado mucho más, ese es uno de los motivos por los cuales yo dejé la UDI en mayo del 2016, buscar candidatos ganadores que buenos parlamentarios. Yo sé que hay una vinculación, nunca alguien va a llegar a ser un buen parlamentario si no puede ganar una elección. Mira, tremenda novedad. Pero lo lógico es que yo vaya preparando desde la formación de mis juventudes a las personas para que sean profesionalmente políticos y no que tenga que salir a buscar a la presentadora de un programa, a la corredora de maratón, al actor de telenovelas, al destacadísimo profesional universitario que porque tienen una base de conocimiento público y un potencial respaldo electoral, voy a conseguir que sean electos y por lo tanto voy a tener una bancada de 14, 21 o 40, como llegó a tener la UDI. La UDI llegó a tener una bancada de 40 diputados. ¿Qué saco con eso si son personas que no son profesionales de la política? ¿O es que nos podemos dar el lujo y el gusto de tener aficionados o, lo que es peor todavía, de tener personas que obedecen a otros intereses que no son los de la política, sino que son intereses inconfesables, que pueden ser los del narcotráfico, por ejemplo, para enquistarse en la vida política? Complejo el escenario, profesor, porque uno es muy certero el diagnóstico, pero uno se pregunta también, chuta, ¿cómo podemos dar vuelta a este escenario? Solamente con la formación. Con la formación de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el deber de desarrollar programas de formación intensivos para sus juventudes, de no admitir más que un porcentaje mínimo de ingresos a las candidaturas, por así decirlo, por el lado. Voy a poner de nuevo una analogía futbolística. El gran éxito de los clubes consiste en tener muy buenas bases formativas, se solía llamar divisiones inferiores, ¿no es cierto? Divisiones inferiores. Parece que la palabra inferior ha hecho que se hable de la cantera, copiando la palabra española. Ok, en las divisiones inferiores tú basas la formación de un muy buen equipo de primera división y a ese le colocas 3, 4, 5, 6 jugadores que vienen de fuera en un plantel de 22, de 24, de 26, hasta de 30 jugadores si tienes 2 o 3 campeonatos al año distintos. Cuando un partido político no trabaja sus divisiones inferiores y va trayendo outsiders, ese partido no solamente pierde su propia consistencia, sino que además, cuando coloca a esas personas en el Congreso, coloca a personas que no son capaces para eso. Pueden ser extraordinariamente capaces en la comunicación, en la actuación, en el deporte. Tenemos senadores y diputados que han sido notables deportistas. ¿Tengo alguna garantía de que puedan ser profesionales de la política? No, no la tengo. Ahora bien, profesor, también estamos viviendo en un contexto, en un escenario que se viene, digamos, trabajando hace mucho tiempo, de animadversión con respecto a los partidos políticos, que en alguna medida también por propia responsabilidad de los partidos, pero también por parte de algunos políticos que han, yo me acuerdo del caso del presidente Piñera, que adoptó esta postura de traer solamente en el fondo gente experta para los cargos ministeriales o qué sé yo, o los mismos medios de comunicación u otros políticos outsiders, en donde se ninguneaba los partidos políticos en cuanto a institución, como que eran nocivos para la misma política.
y hoy día seguimos también un poco en eso, porque de alguna manera, cuando vemos lo que sucedió con la convención constituyente, que ya terminó su trabajo de muy mala manera, la gente en general, en este mismo ambiente, decidió hacerlo con personas que fuesen independientes, como si eso, digamos, los independientes no militantes de partidos políticos, como si esto, digamos, lo salvara para ejercer bien esta profesión política. Entonces, ¿cómo escapamos de este ninguneo a los partidos políticos? ¿Cómo los fortalecemos también, que es lo que necesita una democracia representativa? El dilema de los independientes no es contrario con lo que yo decía. Una persona puede no pertenecer a un partido y tener unas habilidades específicas para ser un profesional de la política. El problema es que fueron electos para la convención personas que, siendo independientes, ni de lejos tenían posibilidades, la inmensa mayoría de ellos, ni tanto en los cupos reservados, ni en la lista del pueblo o en independientes no neutrales, ni de lejos tenían las condiciones para ser políticos. Los constituyentes estaban haciendo un trabajo político. Si ahora hubiera una nueva convención y esa nueva convención estuviese conformada por personas electas y expertos en, no sé, las proporciones que fuesen, yo soy partidario de que solo sea el Congreso el que haga las reformas constitucionales, porque el 62% de los chilenos dijimos que se terminaba el proceso de acuerdo al artículo 142. Ok, pero ese es otro punto. Si hubiese una nueva convención, no tengo ningún inconveniente en que, dado el carácter político-técnico de ese trabajo, haya personas cualificadas por su expertise como profesores de Derecho Político, de Derecho Constitucional, de Teoría Política, de lo que se llamaba antes Economía Política, sociólogos, historiadores, que formen parte de la convención. Pero el resto de los convencionales ojalá fuesen de nuevo políticos de profesión. Personas que contrapesen, tú ponías el ejemplo de los tecnócratas del gobierno primero, sobre todo el gobierno primero de Sebastián Piñera, de su primer gabinete, y como esos tecnócratas, algunos de ellos, bueno, dieron la imagen de que, como tú bien decías, no hacían falta los políticos porque los partidos estaban desprestigiados. Esta composición tiene que ser, de nuevo, articulada. Los profesionales de la política necesitan siempre soporte técnico y por eso tienen sus asesores. Por eso les pagan unas enormes cantidades para asesoría, porque siendo profesionales de la política es imposible que lo sepan todo y por lo tanto tienen que tener especialistas en distintas ramas o al menos generalistas que puedan hacer consultas a algunos especialistas. Y en una convención debería pasar lo mismo. Ahora, el problema de los partidos es que disponen hoy de muy poca gente en una y en otra dimensión. Disponen de muy poca gente para hacer política profesional. Y como están mal considerados, son pocos los técnicos en las más variadas disciplinas que están disponibles para, comillas, perder el tiempo. Nunca es pérdida de tiempo, pero lo consideran así, asesorando políticos. Recuerdo la dificultad que había de años atrás, estoy hablando quizá de los años 90, 30 años atrás, para conseguir que fueran los profesores universitarios a las comisiones del Parlamento cuando eran invitados o citados. ¿Por qué? Porque llegaban a la comisión y el presidente de la comisión les decía: muchas gracias, profesor, por haber venido, queremos oír su planteamiento, tiene usted 10 minutos. Entonces el profesor quedaba completamente descolocado. Decía, bueno, yo he viajado 2 horas de Santiago a Valparaíso, me han hecho esperar 40 minutos, entro a una comisión de la Cámara de Diputados o a una comisión del Senado, me he preparado quizá 20 horas y me dicen que tengo 10 minutos. Alguien me podría objetar y decir, bueno, el buen profesor universitario es capaz de hacer excelente síntesis. Pero es que los problemas complejos requieren de otro ritmo, de otra dinámica. Entonces, esa articulación no ha sido nada de fácil entre los partidos políticos y los expertos, y por lo tanto hay muchos expertos que no quieren vincularse con los partidos, no quieren militar, ni tampoco quieren ser requeridos, porque tienen la sensación de que cada vez que son requeridos para temas específicos, el tiempo que se les da, la importancia que se les da, es mínima, pierden su tiempo, no tienen influencia. Esto lo he oído numerosas veces de personas que han vuelto del Congreso indignadas, diciendo que se han imaginado estos tipos. Los dos ritmos, las dos dinámicas son difícilmente coordinables, pero hay que seguirlo intentando. Sí.
Profesor, según su criterio, ¿qué es ser de derecha? Qué buena cosa. Voy a decir las cosas que se vienen diciendo, quizás desde Manuel Montt hasta acá. Por supuesto, las dijo Manuel José Irarrázaval, gran presidente del Partido Conservador, ministro del Interior, senador, diputado, regidor, fundador del Club Unión, fundador del Banco de Chile, en fin, todas las cosas que hizo Manuel José, mi biografiado. Las cosas que en parte dijo Jorge Alessandri, las que en parte dijo Jorge Prat, las que dijo, por supuesto, Jaime Guzmán, no las que ha dicho Joaquín Lavín, por cierto, no las que ha dicho Joaquín Lavín. Voy a repetir las cosas que se vienen diciendo, algunas de ellas de base portaliana, otras no, pero sobre todo desde Manuel Montt para acá. Primero, un respeto profundo a la naturaleza humana. Nosotros somos de una manera determinada y no pensamos que nos podamos deconstruir para reconstruir. No, nosotros estimamos a la naturaleza humana como proveniente de un creador. La mayoría de nosotros somos creyentes, y si no son creyentes algunas personas de derecha, por lo menos estiman que la naturaleza ha hecho a la naturaleza humana de una manera determinada. Y eso significa que creemos en un orden social que tiene variaciones, que está abierto, pero en el que hay equilibrio de derechos y deberes. En que los deberes son importantísimos para poder reclamar derechos, ejercer derechos. Y que la tarea del Estado es configurar un conjunto de condiciones que nos permitan alcanzar, a través del ejercicio de nuestros derechos y de nuestros deberes, una plena realización personal de acuerdo a nuestra naturaleza. Esto parece una clase de filosofía aristotélica. No, esto es la derecha. Por supuesto que tiene fundamento en Aristóteles. Por supuesto que tiene elementos en Cicerón. Pero es la derecha. ¿Y cómo seguimos? Importantísimo que en ese orden social operen dos principios, la subsidiariedad y la solidaridad. O sea, que dejemos hacer al más chico lo que puede hacer y que el más grande no se meta. Y que cuando el más chico está en imposibilidad de hacer lo que puede hacer y lo que debe hacer, entonces el más grande lo ayuda. Y que por lo tanto fortalezcamos todo el mundo riquísimo de los llamados cuerpos intermedios o asociaciones voluntarias de mediación, entre ellas los partidos. Pero que al mismo tiempo las personas tengamos unas con otras esa ayuda complementaria que no es puramente justicia, no es solo lo que nos debemos, sino que más de lo que nos debemos, y la llamamos solidaridad. Y que no la proporciona el Estado, porque el Estado puede ser solidario con otros Estados, pero no puede ser solidario con sus ciudadanos. Son los ciudadanos los que pueden ser solidarios unos con otros, son los cuerpos intermedios los que pueden ser solidarios unos con otros. Todo eso implica, y sigo elaborando el planteamiento, el valor de la libertad. Pero de nuevo, es el valor de la libertad con vistas al bien. No es una libertad librada a su suerte. No es una libertad caprichosa, no es una libertad sin límites, es una libertad limitada. Y esto que parece contradictorio, bueno, tiene que ver con la naturaleza humana, porque es limitada. ¿Cómo va a ser la libertad de un ser limitado ilimitada? Es una libertad limitada por el bien y por tanto expansiva hacia el bien. Y eso significa que nuestra libertad, al trabajar dentro de límites, tiene que considerar las tradiciones, tiene que considerar la organización básica llamada familia, tiene que considerar el valor de la vida desde la concepción hasta su muerte natural, y tiene que abrirse a la trascendencia. Nuestra libertad, como es para el bien, y de nuevo parece esto una clase de filosofía, pero no lo es, son los principios básicos de la derecha en cualquier lugar del planeta. Tiene que considerar tradiciones, familia, vida y trascendencia. Y por último, todo esto se expresa en comportamientos prácticos de las personas de derecha. Y creo que hay dos que son muy típicos de nosotros. Por una parte, el sentido común. Huimos de las rarezas, de las sofisticaciones, de las ideas que nos van a llevar a la felicidad de la noche a la mañana. Tenemos un cierto escepticismo. No creemos en el progreso indefinido. Creemos en el progreso trabajoso, con altibajos. Eso es nuestro sentido común. Y por otra parte, la necesidad de ejercer la fortaleza. Porque sabemos que nuestra concepción de la vida y de la política, de la vida personal y del orden social,
está muy fuertemente contrastada por las miradas ideológicas, fundamentalmente de la izquierda, y por lo tanto tenemos que tener una gran fortaleza en el comportamiento. No basta con tener sentido común. Lo que vi en José Antonio, particularmente en sus dos campañas presidenciales, pero a lo largo de toda la vida, desde que lo conozco como alumno de primer año hasta el presente, es un notable ejercicio del sentido común y la fortaleza. Hay gente que critica mucho la campaña de José Antonio en la segunda vuelta. Quizá no conocemos qué cosas pudieron pasar ahí, se especula mucho qué cosas pudieron pasar. Pero alguien puede negar que José Antonio Kast fue y ha sido y sigue siendo una persona en el que se combinan perfectamente el sentido común, que a veces pareciera como una especie de actitud pasiva, más bien de ancianitas, de señoras prudentes, entre comillas. Alguien puede negar que compagina el sentido común con una fortaleza extraordinaria para haber planteado una primera candidatura presidencial a la cual le daban el 2% y que obtuvo el 8%, y después para haber ganado en primera vuelta recorriendo todo Chile desde 4 años antes y haber disputado una segunda vuelta contra todos los poderes habidos y por haber. Alguien puede negarle la combinación de sentido común y fortaleza. Yo creo que ahí en José Antonio, y uno se retrae a la figura de Jaime, por supuesto, de Jaime Guzmán, se daban las mismas dos condiciones. Jaime era un hombre de un profundísimo sentido común, tenía un olfato enorme para saber dónde estaba ese trasfondo de saber humano. Eso es el sentido común, una cosita que está por allá adentro y que el ser humano a veces no quiere decirla hacia afuera, pero al interior de su conciencia dice sí, esto es. Y Jaime sabía que eso lo iba a tener que defender con piel de elefante, decía él, que iba a tener que tener una fortaleza enorme. Bueno, tanto fue así que la piel de elefante fue perforada por 3 disparos. Porque la única manera de perforar la piel de elefante de Jaime Guzmán era matándolo. Y entonces ahí creo que hay un conjunto de elementos doctrinarios y después un comportamiento que es muy particular de nosotros las personas de derecha. Profesor, usted mencionó dentro de la explicación, digamos, de qué es lo que es ser de derecha, esta libertad orientada al bien, ilimitada y orientada, digamos, también a las tradiciones, la familia y el valor de la vida. Y ahí me quería detener un poco. Yo personalmente soy muy crítico del rol como persona que se identifica de derecha. Muy crítico del rol que ha tenido la derecha en estos temas, sobre todo con la familia. Porque en el fondo, a ver, los políticos de derecha dicen que son pro familia. Y muchos lo dicen abiertamente, pero eso no se ha visto traducido en nada. Y pongo un ejemplo muy concreto. Para el caso de la pandemia, para los que fuimos papás, o sea, yo tengo 3 niños, para los que fuimos papás durante la pandemia fue muy complejo. No podíamos sacar a los niños a la plaza, etcétera, pero el gobierno dio autorización para que las personas que tenían perro pudieran sacar a pasear al perro con digamos, estos justificativos electrónicos. Un gobierno de derecha que se declaró pro familia, que en el fondo le dio más libertades a las personas que tenían perro que a las personas que tenían hijos para poder salir, digamos, un rato, digamos, a pasear, al aire libre, etc. Y cuando yo pienso esto también veo que no existe en la derecha, yo no he visto, digamos, políticas públicas realmente orientadas a la familia. De hecho, la principal política pública pro familia que yo vi, que yo he vivido, es el Chile Crece Contigo de Michelle Bachelet, que creo que no sé si fue el 1 o el 2, me parece que el 1, que ha sido muy buena política pública para la gente que está en FONASA, que digamos que recibe todo un ajuar para su hijo cuando nace, etcétera, con unos manuales también de paternidad que son bien interesantes, que no están ideologizados, sino que son buenos manuales. Entonces, ahí está como al debe entre el dicho y el hecho, digamos, en un asunto tan primordial como es la familia. Incluso uno podría decir que la crisis que tenemos hoy día de autoridad, de ética, de educación, de delincuencia, etcétera, también está muy relacionada con la crisis de la familia en cuanto a institución. Entonces, callar estos temas en estos momentos, en donde también yo creo que más encima hay agua en la piscina, ni siquiera creo que sean políticamente incorrectos hoy, llama mucho la atención. Has dicho tantas cosas y tan certeras, Vicente, que cuesta saber por cuál de todas las hebras que armaron tu tejido uno puede partir. Si soy desordenado, lo siento porque no fui tomando nota. A ver, una hebra, no solamente
te referiste a una política que es claramente contraria a la familia, la que describiste, o al menos no favorecía a la familia, sino que recordemos aquella otra que de manera sorpresiva el presidente Piñera empuja contra su coalición, como es el mal llamado matrimonio homosexual, que disuelve la familia. Porque timbra la idea que viene del mundo que no entiende la naturaleza humana, de que cualquier forma de relaciones es la familia. Como preguntaba bien un ex ayudante mío en un debate, y yo podría entonces, en mi condominio, podríamos ponernos de acuerdo en mi condominio para adoptar todo el condominio un niño y que fuera hijo del condominio. ¡Ay, pero qué cosa dice usted! ¡Qué ridiculez está diciendo! Perdón, pero ¿cuál sería el motivo por el cual si dos homosexuales pueden adoptar un niño, no puede adoptarlo un condominio? Porque qué discriminadores son ustedes. Cuando se disuelve el concepto de familia, es indudable que cualquier política a favor de la familia se hace cada vez más difícil. Creo que esta es la segunda consideración, esta cuestión, tú dices hay agua en la piscina, sí, pero también es un agua bastante turbia la que hay en la piscina, porque se ha enturbiado muchísimo el concepto de familia. Entonces, hay una parte de nuestros políticos que no, de la centro-derecha, no de la derecha verdadera, de la centro-derecha, que no están dispuestos a perder adhesión de algunos de sus electores, proponiendo políticas que sean verdaderamente de reforzamiento de la unidad familiar de un hombre con una mujer y para toda la vida. O sea, que partan del reforzamiento del matrimonio, que incentiven el matrimonio, el compromiso, palabra importantísima en la derecha, comprometernos, por eso hablaba de derechos y deberes, que incentiven el compromiso de un hombre con una mujer para toda la vida. Si el para toda la vida está puesto en duda, si un hombre con una mujer está puesto en duda, entonces indudablemente que los políticos de derecha tienen que tener la valentía de defender el para toda la vida y un hombre con una mujer. Si carecen de esa valentía por razones electorales o por falta de formación, algunos también tienen falta de formación, las políticas pro familia van a ser políticas pro uniones de personas, pero no necesariamente pro familia. Van a buscar acomodos para darle a grupos de personas que se autodenominan familias, así venía en el proyecto constitucional, así venía en el proyecto Bachelet, garantías de desarrollo que no fortalecen la familia, sino que la difuminan por completo. Es como si convirtiéramos la compraventa, perdonen que me vaya a una institución distinta, pero con su naturaleza propia, y dijéramos, mira, la compraventa también puede ser arrendamiento, también puede ser leasing, también puede ser mutuo, préstamo, no necesariamente la compraventa es compraventa, una persona puede entregar el precio y la cosa, oye, y la otra no, la otra nada, oye, pero eso se llama donación. No, pero también la podemos llamar compraventa, ¿por qué tan rígido? Por último, los políticos de derecha los de verdadera derecha tienen en el programa La Ruta Republicana de José Antonio había, y creo que se va a seguir trabajando en eso desde Ideas Republicanas, una serie de formulaciones que de verdad pueden fortalecer la unión familiar. Tú hiciste una observación, yo dije por último, pero me equivoqué, era por penúltimo. Hiciste una observación importantísima que yo comparto absolutamente, sin matices. La crisis de seguridad, de orden público, de delincuencia, de violencia, de narcotráfico, tiene sus fundamentos primeros en la ausencia de Dios y segundos en la destrucción de la familia. Tú no mencionaste la ausencia de Dios, yo lo coloco por allá abajo, pero en segundo lugar es la destrucción de la familia, la ausencia de familia. Muchísimas personas en Chile han carecido de familia estable, y eso incide de la manera más directa en el deterioro del lenguaje, en la no adquisición de hábitos, en la carencia del concepto de autoridad y por lo tanto de obediencia, en la incapacidad para aceptar al otro, porque el otro casi no ha existido, y así sucesivamente. Y entonces eso explica tantísimas cosas que no se resuelven con 10.000 carabineros más en la calle. Entre otras cosas porque esos carabineros vienen también de esas mismas familias. Y por lo tanto,
cuando vemos que un par de carabineros son sorprendidos en tal cosa, o hay que darlos de baja por tal otra, es que el cuerpo de carabineros ha fallado. No, lo que ha fallado es lo mismo que ha fallado en el delincuente, porque ese par de carabineros se ha transformado en delincuente. Lo que ha fallado es la formación básica del ser humano en Chile. Profesor, y bueno, aquí los que han estado más al debe en hablar de estos temas dentro de la derecha es precisamente el alma, abre comillas, conservadora o social cristiana o católica, no sé, el nombre que uno le quiera poner, digamos, dentro de la derecha. ¿Qué diagnóstico tiene usted sobre esta alma dentro de la derecha? Y por sobre todo, ¿qué les recomendaría también para fortalecerse? Porque existen, tienen centros de estudio, tienen personas, tienen una fuerza ahí, aunque sea latente, pero no han logrado empujar estos temas que son vitales. Pero ¿cuál es el centro de estudios que podríamos vincular al alma conservadora de la derecha? Y tú hiciste una referencia ahí haciendo una asimilación que a mí me gustaría hacer más bien como distinción. Si hay almas, yo creo que hay tres y que me gustaría mucho que cada una de ellas, creo que llevo una década majaderamente hablando de esta posibilidad, tuviera su propio partido. El alma liberal de la derecha, el alma social cristiana de la derecha y el alma conservadora de la derecha. No me parece que la social cristiana y la conservadora puedan ser analogadas. ¿Cuál es el centro de estudios de la derecha que podríamos llamar conservadora? Bueno, puede llegar a serlo Ideas Republicanas, que está recién comenzando a marchar. Marchó para sacar el tomo, la ruta republicana, y ahora está trabajando, espero que muy bien, para poder seguir adelante. En el mundo social cristiano, el YES, Idea País, con similitudes y diferencias. El YES haciendo más énfasis en los invisibles, los que parecen estar fuera de las políticas. Yo hay cosas que no comparto para nada de ese diagnóstico, no me parece que sean invisibles, sino que simplemente sabiendo que existen no ha habido eficacia en algunas políticas porque algunas han sido muy ideologizadas y la plata además se queda en los organismos públicos. Y Idea País haciendo mucho más énfasis en la solidaridad, a veces confundiendo la solidaridad, insisto, de las personas con la posibilidad de que el Estado sea solidario con los ciudadanos, cosa que no es posible. El Estado no puede ser solidario con sus ciudadanos porque no hay paridad. En el mundo liberal, en gran parte Libertad y Desarrollo y el CEP, quizá horizontal, o sea, no quizá, también horizontal. Entonces, y la Fundación Jaime Guzmán, dice uno, y la Fundación Jaime Guzmán, que debería haber sido el núcleo de la influencia conservadora. Yo ayudé en la Fundación hasta el 2016 y seguí después haciendo alguna cosita por aquí y por allá. De hecho, en el tomo 6 de las obras completas de Jaime Guzmán, magníficamente editadas, que se ha publicado ahora, vienen 11 trabajos sobre Jaime Guzmán, uno de los cuales tuvieron la gentileza de pedírmelo a mí, o sea que he seguido colaborando con la Fundación y lo seguiré haciendo. Ellos tienen una gran deferencia por todas las cosas que nosotros intentamos hacer en Foro Republicano. Pero mi comentario ha sido varias veces en los últimos años, ¿por qué tanto énfasis en la asesoría parlamentaria y un énfasis menor en la formación de personas? Porque el alma conservadora, vuelvo a la primera consideración que hacíamos en este programa, Vicente, el alma conservadora tiene que plasmarse fundamentalmente en la formación de personas que después sean capaces de plasmar en políticas. Yo nunca digo políticas públicas porque me parece que es una redundancia, ¿verdad? Las políticas son por definición públicas. Es como decir hombre humano, ¿verdad? Las políticas públicas. La asesoría parlamentaria está muy bien. Ya hemos hablado de eso antes, porque los políticos necesitan tener ese conjunto de personas a su lado. Pero las tareas formativas del alma conservadora tienen que ir a parar al alma de quienes van a ser candidatos y más adelante parlamentarios y eventualmente ministros de Estado, jefes de repartición. Eso creo que lo hizo de manera absolutamente ejemplar y probablemente única Jaime Guzmán en su vida.
¿ah? La preocupación específica por cada persona. Perdón, pero me entró algún tipo de bichito y fue en el ojo izquierdo, ¿ah? O sea, es significativo, ¿eh? Fue en el ojo izquierdo, que me entró un bichito así, pum, de repente me agredió. Y esa tarea fue discontinuada por un buen tiempo. Después otros intentamos sacarla adelante, la fundación le dio importancia. Entonces, como centros de estudios del mundo conservador, resumiendo este planteamiento, habría que ver si la Fundación Jaime Guzmán se fortalece de nuevo en esa línea, si supera la UDI y por lo tanto la influencia de la Fundación en ella y la influencia mutua de la UDI en la Fundación, si supera la nefasta influencia de 2 décadas del lavinismo, nefasta, absolutamente nefasta, destructora de todo el corazón y de todo el talante de la UDI, y habría que ver, yo espero que así sea, que Ideas Republicanas se plantee en esa línea de auténtica construcción de un ideario que aterrice en políticas y que pase por la formación en coordinación con lo que hace Acción Republicana, con lo que hace Foro Republicano hacia los militantes del Partido Republicano. Ahí la estructura del mundo republicano tiene que fortalecerse en formación y en desarrollo de ideas. Profesor, y para ir terminando, hoy la derecha está viviendo un proceso de atomización de partidos políticos que yo por lo menos en mis 85 años no había visto, digamos, y anclado incluso en lógicas identitarias, ¿eh? Por ejemplo, el Partido de la Gente, que algunos lo consideran de derecha, otros no, pero en el fondo es como un primer partido político. Para mí es el primer partido político de derecha que nace a espaldas de la élite. Ese es mi diagnóstico. Pero independiente de eso, de si uno le pone o no la categoría de derecha, uno ve que hay harto movimiento, digamos. ¿Es posible o deseable pensar en un gran partido de derecha que agrupe sus distintos etos o idearios, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo no militaría en un gran partido de derecha porque me parece que sería un pequeño partido de derecha. No militaría y de hecho no milité. El único momento en que no fui militante de la UDI es cuando se formó ese gran partido de derecha. A mí me correspondió porque así lo dispuso Jaime. Nosotros éramos bastante obedientes, en cierto modo, a lo que Jaime pedía, ¿no? Me tocó ser uno de los 100 fundadores de la UDI como movimiento. Y cuando la UDI decidió ingresar al Partido Renovación Nacional, junto con Unión Nacional de Alamán y con el Frente Nacional del Trabajo de Sergio Onofre Jarpa, yo no firmé en ese partido, yo nunca fui militante de Renovación Nacional. No puedo decir yo tenía toda la razón, porque a los 10 meses ese partido se rompió con las peleas más espantosas, casi a golpes en la sede de la UDI, que era la sede de Renovación en esos momentos, y el Tribunal Supremo terminó expulsando a Jaime Guzmán del partido. No puedo decir yo tenía la razón, pero tenía la razón. No, de ninguna manera. Un gran partido de derecha va a ser un pequeñísimo partido de derecha incapaz de tener ideas claras, planteamientos aterrizados de acuerdo a esas ideas claras, militancia comprometida, candidaturas eficaces en cuanto al ejercicio posterior de sus cargos, no porque ganen, sino porque ejerzan bien los cargos. Ya te lo insinuaba en una respuesta anterior, yo soy partidario del fortalecimiento de un partido liberal, me alegro mucho del triunfo de la ex ministra Gloria Hatt, no porque tenga nada contra Cruzcoque, sino porque tengo una alta consideración de ella. Hay cosas de sus planteamientos que no comparto, me parece completamente legítimo que haya un fuerte partido liberal que sea Evópoli. Siento mucho que hayan votado 1.400 personas de un patrón de 17.000. Eso revela una debilidad muy grande en ese polo, que debiera ser un polo muy importante, al cual algunos militantes del Partido Republicano debieran dirigirse, sectores libertarios debieran más bien dirigirse hacia Evópoli, esa es mi impresión, que no corresponden al Partido Republicano, al cual debieran dirigirse sectores de Renovación Nacional que tienen coincidencia. Acuérdate que ya se fue un grupito de Renovación Nacional para formar, ¿cómo lo llamaron?
¿Ah? Amplitud. Amplitud, ¿ah? Amplitud, y duraron 2-3 años. Me da pena que Evópoli va a tener una gran presidenta, pero que pueda no tener un talante como para hacer ese polo. El polo conservador está en manos del Partido Republicano. Y yo por lo menos no tengo ninguna vergüenza. Yo no represento para nada al partido. Soy miembro del Tribunal Supremo, pero no represento al partido con lo que estoy diciendo. Son mis opiniones personales. Igual que cuando hablé de la U, son mis opiniones personales. Nunca voy a ser ni presidente del Partido Republicano ni entrenador del primer equipo de la U, así que tengo toda la libertad para decir lo que me dé la gana al respecto. Pero mi impresión es que el Partido Republicano debiera ser el polo conservador. Y ese polo conservador debiera atraer, como lo ha hecho, a muchísima gente de la UDI que está insatisfecha. Yo creo que Renovación Nacional y la UDI... yo vengo pensando y me vengo equivocando. Así como tenía la razón de que Renovación Nacional con los 3 grupos no tenía destino, en esto todavía no tengo la razón, me vengo equivocando. Pero pienso que Renovación Nacional y la UDI no tienen destino, que han cumplido un ciclo en el que hicieron un papel bastante notable, y eso hay que reconocerlo, pero que no tienen destino porque no tienen autodefinición. Ya la UDI ha perdido su talante conservador y Renovación Nacional es un partido de 1000 tendencias y qué bueno sería que esas tendencias se fueran al lugar al que les corresponde. Ahora, nos queda la posibilidad de que surja un mundo social cristiano en amarillo. Claro, calificar a Amarillos como un partido de derecha sería una ridiculez, ¿no es cierto? Y decir que Amarillos va a ser un partido fundamentalmente social cristiano también habría que ponerlo en duda. Quizá va a ser el nuevo PPD, solo que más demócrata cristiano que socialista. El PPD era más socialista, Amarillos puede que sea el nuevo PPD, solo que más demócrata cristiano. Entonces está faltando un sector verdaderamente social cristiano donde yo pensé que podían confluir Diego Schalper y Francisco Chaguán con Gutenberg Martínez y... Carlos Maldonado. No. Y Jorge Burgos, donde pensé que sectores que se iban, y René Cortázar, sectores que se han ido efectivamente de la democracia cristiana, con sectores de Renovación Nacional que se definen en muchas materias como social cristiano. Ese polo es el más difícil de configurar porque es un polo en el que tendrían que aunarse personas que han estado siempre o en el gobierno unos y otros en la oposición, o estos en el gobierno y estos en la oposición. Y eso es re difícil de juntar. En Amarillo se juntó gente de esas condiciones, pero venían fundamentalmente todos del mismo lado, ¿no es cierto? Sí, claro. Habían sido todos partidarios de Bachelet en algún momento, o todos contrarios a Piñera en otro momento. Entonces no era tan difícil que en conjunto se fueran al rechazo, pero veo difícil que se genere un polo social cristiano con las características que a mí me gustaría que tuviera, es decir, con la confluencia de personas como Schalper y Chaguán por un lado, Martínez, Alvear, Burgos, Cortázar, eventualmente hasta Orrego por otro. Para mí ese sería el ideal. Para mí el ideal, voy a decirlo de una manera un poco, el peoral, lo peor que le podría pasar a la derecha es la configuración de un gran partido al modo al modo del PP español. Si hay algo que yo detesto es el PP español. Lo detesto absolutamente, me parece que ha sido extraordinariamente dañino en la mayoría de sus políticas respecto de España. Voy a apagar un poquito el micrófono para poder toser con calma, perdón. Me trapiqué, como dicen los guasos. No hay problema. Ahora sí, para terminar, profesor, ¿y el PDG, el Partido de la Gente, qué opinión? Se nos había quedado atrás. Son estos totum revolutum, estos lumami. Acuérdense que en los casinos, en los jueves, hay un plato que se llama lumami, que es lo que queda los lunes, martes y miércoles, ¿no es cierto? En los casinos nunca se debe comer los jueves porque te dan lumami. Las sobras, y aparece una sopa misteriosa de color zapallo, y que puede ser que han molido las papas con zapallo, con tomate, y aparece una cosa. ¿De qué es esta sopa? Un lumami, viejo, un totum revolutum.
ese totum revolutum va a decantar, así como les ha llegado gente, y me alegro que les haya llegado gente, en concreto algunos del Partido Republicano que no debieran haber seguido ahí, qué bueno que no han seguido, también se les va a ir gente. Porque ustedes me dirán, pero esto le pasa a todos los partidos que les llegue. Es muy bueno que les llegue y se les vaya gente, precisamente porque no tenemos políticos profesionales. Este modo de circular al interior de los partidos es comprensible, es una consecuencia. Pero yo creo que en un momento determinado el partido de la gente, ante ciertas definiciones de carácter más moral-cultural, va a ser crisis. Ok, tú puedes darle libertad, pero los electores van a decir, a ver, perdón, pero yo soy partidario de esto y la mitad de mis diputados del Partido de la Gente votaron en contra de esto. Como no hay una doctrina o una ideología, que no son lo mismo, pero las dos fundan conglomerados políticos detrás del Partido de la Gente, sino más bien una consulta permanente a las bases, y la mayoría determina qué es lo que el Partido de la Gente va a hacer. Creo que eso tiene muy poco destino. Cuando digo destino me refiero a 20 años, a 40 años. Hay que pensar que la UDI cumple el año próximo 40 años. Yo no soy militante de la UDI, pero cumple 40 años. Fue fundada como movimiento en el 83. Que Renovación Nacional puede decir que cumple también 40 años, porque Unión Nacional fue fundada en el 83. Que son partidos, por lo tanto, de trayectoria. La Democracia Cristiana fue fundada en el año 57 y tiene 20 años anterior de Falange. Los comunistas tienen 100, 110 años de vida, según si uno mira el Partido Comunista del 22 o el Partido Socialista de los Trabajadores del 12. El Partido Socialista el año que viene cumple 90 años. No veo que el Partido de la Gente pueda tener ni mediana duración. Creo que se va a desgranar muy fácilmente. Profesor Gonzalo Rojas, muchas gracias por su tiempo y por haber participado, o sea, por haber estado con nosotros en este programa. Que le vaya muy bien. Vicente, a ti un agrado de conocerte, porque quizá la gente no sabe que nosotros nos estamos viendo por primera vez. Sí, así es. Algún día nos saludaremos y tomaremos una cerveza juntos, ya que fui presentado en esa condición. Tomaremos una cerveza junto con un picoteo. Muy bien. Lo que no te pregunté es, sí. ¿Cuál es tu equipo, Vicente? Yo estoy celebrando hoy día, profesor. Esto ya es bastante grave. Yo creo que tengo que pedirte que ya borres este programa, que no lo subas al aire. Te felicito porque nos ayudaron. Grité los 2 goles del equipo innombrable ayer, igual que la gente de Boca gritó el último gol de River, cosa que no sé si se había visto antes en la historia del fútbol argentino o no. Sí. Y que la gente de Independiente no le ganó a Boca, porque si le ganaba a Boca ayudaba a Racing. Cosas inauditas que se dan en el fútbol. Estamos muy agradecidos de que ustedes le hayan ganado a Coquimbo, porque hemos salvado la categoría prácticamente por 4º año consecutivo. El año que viene la U va a armar un equipazo y va a estar no solo en la pelea aquí, sino que como va a ganar la Copa Chile, profetizo, va a ganar la Copa Chile, va a estar en fase de pre-Libertadores, para furia de los cuicos, a los cuales eliminamos en cuartos de final y que van a quedar fuera de toda opción de Libertadores. Con estas palabras solemnes termino mi participación, dándote las gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias, profesor, que esté muy bien. Un abrazo grande, Vicente. Adiós.